Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Por una juventud protagónica de las luchas, en lucha contra el capital y aspirando a construir una sociedad nueva. Buenas compañeras y compañeros en un nuevo programa de Voces de Lucha, desde el espacio de la Juventud Guevarista del Uruguay, destacamento juvenil del Movimiento Revolucionario Oriental. En este caso queremos acercarles a ustedes nuestra intervención, nuestro análisis en un nuevo 14 de junio, aniversario del nacimiento de Ernesto Che Guevara. En ese sentido, nos parecía oportuno comenzar con una cita del Estado y la Revolución de Lenin, donde él mismo comienza refiriéndose a la obra de Marx y de otros tantos pensadores revolucionarios, manifestando que, textualmente, en la vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras les someten a constantes persecuciones, acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje, con el odio más furioso. Después de su muerte, se intenta convertirlos en íconos inofensivos, canonizarlos, por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para consolar y engañar a las clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando su filo revolucionario, embelleciéndola. En semejante arreglo del marxismo se dan la mano actualmente la burguesía y los oportunistas dentro del movimiento obrero. Han pasado 106 años desde que Lenin escribiera estas líneas y han pasado ya 95 años del nacimiento de uno de los más acabados revolucionarios que ha tenido la causa de los explotados y oprimidos. Y más allá de que los años pasen, hay ideas que no pierden vigencia. Así como procuraremos obviamente concentrarnos en lo que respecta al ideario guevarista, consideramos necesario iniciar el abordaje del mismo, tomando como punto de partida, esta cita de Lenin. Y es que, así como sucedía en 1917, donde el mismo Lenin escribía lo que anteriormente decíamos, sin dudas en un contexto totalmente diferente al actual, la esencia del mensaje se replica hasta nuestros días. Este nuevo 14 de junio nos encontraremos con enorme variedad de sectores que levantan la imagen del Che, pero ese acto casi reservado para las fechas puntuales, como puede ser el nacimiento o como en unos meses puede ser su caída en combate, son fechas puntuales en las que se enarbola la imagen para luego en el día a día renegar de sus ideas. Es así que asistimos a discursos atravesados por bisturís, reduciéndolo a una frase o una cita, a una fotografía, o en el peor de los casos tergiversando la praxis revolucionaria de Guevara con el objetivo de poder adaptar la misma a las políticas que llevan adelante estas organizaciones, que lejísimo están de poderse ver reflejadas en lo que es el ideario guevarista. En nuestro país, esto no solo sucede con Guevara. Asistimos cotidianamente a las malformaciones que se hacen del artiguismo, llegando incluso a entregar sus luchas en manos de cabildo abierto. Los discursos sobre el Bebe Sendik, cuando la acción política de quienes lucharon junto a él han ido enterrando todo proyecto revolucionario, e indudablemente el Che no es la excepción. Para nuestra organización, compañeras, compañeros, lo repetimos incansablemente, no existen países guías, no existen partidos guías y no existen hombres guías, existen ideas guías. Asumimos la ideología de los trabajadores y por ello, en referencia al Che, hablamos en términos de ideario guevarista, reconociendo en él todo el bagaje histórico, todo el conocimiento acumulado de siglos y siglos de pensadores que alimentaron la lucha por el socialismo, ríos de sudor y sangre que ha transitado nuestra clase haciendo carne las ideas que guían la lucha de clases
y la liberación de los explotados y oprimidos. Y en la práctica revolucionaria del Che, en los aciertos y errores, que sin duda los tiene, encontramos un sinfín de ideas que movilizan a nuestra clase, que no fueron solo empujadas desde lo discursivo, sino también una preocupación constante por hacer lo que se dice. Y es que, sin dudas, las revoluciones las hacen las masas, pero la ideología y la experiencia nos pone de manifiesto que existen individuos que expresan lo más avanzado de estas masas, y en un proceso de retroalimentación entre ambos se consolidan como vanguardia. Y claro está que el Che expresa esto. Cuando pensamos en la práctica del mismo, inevitablemente nos atraviesa esa necesidad imperiosa por luchar a destajo contra el imperialismo, donde muchos sintetizan esta lucha la recordada frase de no confiar en el imperialismo ni un tantito así, pero sin dudas acumulan a la misma aportes teóricos de incalculable valía, como por ejemplo el mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental, donde llamaba a crear 2, 3, muchos Vietnam, con un análisis implacable de la injerencia imperialista norteamericana en cada uno de los continentes, donde somete política, económica y militarmente a los países en complicidad con las burguesías locales. En particular, para nuestra América y en específico en nuestro país, poco ha cambiado acerca de la intervención imperialista. Se genera la alternancia de gobiernos, derecha, centro, reformistas, socialdemócratas, populistas, un crisol de nombres que sintetizan las mismas ideas de sometimiento al gran capital y el imperialismo, ya sea abiertamente, con bases militares, con entrenamiento dirigido a las fuerzas represivas, apoyando políticas reaccionarias. En lo económico, con la perpetración en el tiempo de capitales que sobre todo explotan nuestra mano de obra, saquean nuestros recursos naturales, asfixian a través de créditos mediante sus financieras que no hacen más que entrar en una calecita que es pagada por nuestro pueblo. Y es que, compañeras, compañeros, en definitiva, el imperialismo norteamericano continúa con su sometimiento sobre nuestros países a partir de la consideración histórica de que somos su patio trasero. Esta lucha contra el imperialismo, sin dudas, trajo aparejada una idea vertebral y longeva en las aspiraciones de libertad de nuestra clase, que es el internacionalismo proletario. Para los explotados y oprimidos de nuestra América y el mundo no hay fronteras, no hay nacionalismo burgués. Y como diría el Che en el 64, en discurso pronunciado nada más y nada menos que en las Naciones Unidas, soy cubano y también soy argentino. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más, y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Y este internacionalismo es un ejemplo exacto para revivir aquello que decíamos anteriormente de hacer lo que se dice. La experiencia de Cuba, la experiencia del Congo, Bolivia, y la idea no solo de entregar su propia vida si era necesario en cualquier lugar del mundo que lo reclamara, sino también poner de manifiesto que la lucha contra el imperialismo y la destrucción del capitalismo necesariamente debía dirimirse en una contienda mundial, y su plan con su viaje a Bolivia ponía de manifiesto esto.
Debemos apostar, sin caer en traslados mecanicistas, a realizar una lectura en clave de la actualidad y la realidad concreta, visualizando cómo los planteos guevaristas continúan ostentando plena vigencia para intervenir en esta realidad y transformarla. ¿Qué decir de su constante lucha contra el papel lacayo de las burguesías locales, cuando algunos planteaban la posibilidad y necesidad de alianzas con las mismas? Hoy perduran los discursos que pregonan la unidad, en particular desde aquellos sectores que hoy estarán y en estos días realizando sus homenajes a Guevara. Hacemos referencia al 14 de junio y días a continuación. Con el discurso de la unidad pretenden conciliar los intereses de nuestra clase trabajadora con la burguesía nacional, servil al gran capital. Promueven el diálogo, la lucha orientada a la negociación, un gran frente de unidad nacional entre explotados y explotadores. Y estos sectores que hoy hegemonizan en nuestro país las principales organizaciones de masas son contra quienes debemos también luchar sin tregua, porque sus ideas claudicadoras y conciliadoras son las que se adhieren a la conciencia de las masas, convenciéndonos de que el fin es la humanización de este sistema. Y todo esto, compañeras y compañeros, además, en una coyuntura atravesada por la miseria y el hambre para amplios sectores de nuestra clase y sectores populares, sosteniéndose aún en el tiempo las ollas populares o el asistencialismo del Estado, que con migajas pretende que los sectores más vulnerables sobrevivan, ya que esa es la premisa. No se trata de vivir plenamente, sino de sobrevivir apenas. La pauperización del salario y condiciones de trabajo atraviesan a nuestra clase y se ensañan con los más jóvenes de la misma. Nuestros jóvenes son azotados por el desempleo, la flexibilización laboral. Las primeras oportunidades laborales son las más precarizadas, algún trabajo en alguna multinacional que explota más no poder y encima bajo la aprobación del Estado que exonera de impuestos para que concrete su explotación. Son los nuestros los marginados por un sistema educativo que posteriormente los recoge con el fin de convertirlos en mano de obra barata al servicio del capital. Se ponen de rodillas, por ejemplo, ante la injerencia de UPM en el sistema educativo, creando planes de estudios que satisfagan sus intereses. No les alcanza con esto que nos envenenan con sus agrotóxicos y entregan nuestros recursos naturales, primarizando aún más nuestra economía, y nos condenan a siglos y siglos de pago de una deuda injusta contraída por la inserción de nuestra economía en la dimensión internacional del trabajo. Sostienen un sistema donde para los nuestros se convierten en alternativas el narcotráfico, la trata y el delito perpetuado contra su propia clase, propio de la lumpenización. Se terminan abarrotando las cárceles de jóvenes provenientes de nuestra clase, o siendo la muerte a través del gatillo fácil o el ajuste de cuentas el común denominador. Frente a esto, compañeras y compañeros, sin dudas no recorre el mensaje del Che cuando decía: no creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es más importante. Ese humanismo pregonado por el Che sin dudas nos tiene que sensibilizar, porque la realidad que escuetamente describimos recién nos obliga a transformarla radicalmente. Y esta transformación solo puede darse a través de las luchas que podamos orientar con el objetivo de la destrucción del sistema capitalista. Asumir las ideas del Che nos obliga sobre todo a los sectores organizados a rescatar las ideas, ponerlas sobre la mesa para discutir y enfrentar a aquellos que toman las ideas para ningunearlas y tergiversarlas,
tanto en lo discursivo, pero aún más en la práctica. Sin dudas, la fragmentación que propicia una fuerte debilidad de los sectores que abonamos a recorrer la senda del Che, nos exige retomar y volver a crear puentes de unidad, no solo para afirmar que la lucha de clases, la lucha contra el imperialismo, contra las burguesías locales, la lucha por destruir este sistema injusto, incapaz de ser reformado o humanizado, es plenamente vigente. En ese camino de unidad, sin dudas, también deberemos enfrentar a quienes vilipendien las ideas. En síntesis, no debemos caer en seguidismos que muchas veces incluso nos obligan a rebajar el contenido de nuestras propuestas con el fin de no quedar aislados. Compañeras, compañeros, si en la coyuntura actual lo que predomina es el reformismo en el seno de nuestra clase organizada, desde el punto de vista dialéctico también deben existir individuos con intención revolucionaria, circunstancialmente en una clara inferioridad, que incluso de cierta manera paraliza nuestro accionar, pero ante esto la tarea no es rebajar, sino mantener con firmeza nuestras ideas, que deben ser puntales de combate a las irrisorias ilusiones que pregonan los reformistas. La historia es la historia de la lucha de clases, y si habrán sabido las clases explotadas de otros tiempos, de estas circunstancias que nos atraviesan, si hoy nuestra clase trabajadora, que es la clase revolucionaria, está atravesada por un reflujo en su accionar, no es más que coyuntural, y sin dudas de avances y retrocesos reconocen nuestras luchas que ya llevan siglos y que sin dudas, más temprano que tarde, reconocerán el triunfo final y lo alcanzaremos. Desde ya les agradecemos por la atención prestada y nos volveremos a reencontrar en las próximas semanas.